¿Qué es lo primero que se te viene en la mente cuando escuchas la palabra impuesto? Robo. Existe una dependencia entre los ciudadanos y el Estado. Está despilfarrando muchísimo dinero y por tanto el estado del bienestar yo lo llamaría en todo caso estado del malestar. Es decir, precisamente porque son importantes, yo no quiero que los provea el Estado, yo quiero que los provea el mercado y la competencia. Pues los servicios públicos yo creo que funcionan bastante mal. Pero no es lo mismo que haya eso a que haya una expoliación del 50%, que es lo que prácticamente ocurre. En vez de hacer eso, lo que hacen es, bueno, este servicio no funciona nada bien, pues vamos a regarle más dinero, y más dinero, y más dinero. Es decir, que el sistema de pensiones es un esquema Ponzi, me parece muy generoso con el sistema de pensiones. La generación anterior ha sido engañada gravemente con las pensiones, se les ha estafado. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo llevar al Estado a los tribunales. Yo creo que esa gente ha sido estafada. Lo que no quiero es ser estafado yo de vuelta. Hay que transicionar y hay que transicionar de esta manera. Y esta generación tiene que pagarlo. No se bajan los impuestos, primero porque las personas no quieren ser libres. Entiende que son un robo, entiende que son una inmoralidad y yo no quiero que el esclavo no se someta al amo porque le va a castigar. Seríamos el Nueva York del siglo XXI, seríamos Singapur, seríamos Dubái, seríamos la prosperidad de todos esos... Bueno, creo que de los principales partidos absolutamente ninguno es antiimpuestos. Creo que todos los principales partidos son socialdemócratas. Yo tuviese votar por obligatorio, quiero decir, y tuviese que elegir un partido, probablemente elegiría algún partido minoritario como el partido. De acuerdo. Bueno, para romper esto de alguna manera, quería preguntarte, ¿qué es lo primero que se te viene en la mente cuando escuchas la palabra impuesto? Robo. Porque los impuestos, igual que la diferencia entre una donación y un robo es el consentimiento, la diferencia entre una relación sexual y una agresión sexual es el consentimiento, la diferencia entre trabajar y ser esclavo es el consentimiento, la diferencia entre los impuestos y que te roben no existe porque no hay consentimiento alguno y por lo tanto lo primero que se me viene a la cabeza es que son un robo. Bueno, entiendo que de alguna manera también como ciudadano de un país luego también tiene derechos y obligaciones, ¿no? Que una de ellas pues, puede ser responder, ¿no? a los tributos que te pongan, por así decirlo. Sí, claro, yo evidentemente respondo a los tributos que me ponen. Como ciudadano del país, yo no aconsejo a nadie que no pague sus tributos porque en caso de no hacerlo, el Estado va a responder con la violencia contra él y yo no quiero que nadie se vea respondido con tal violencia. Igual que Rothbard, yo no aconsejo al esclavo que no se someta al amo porque sometiéndose va a recibir unos azotes. Yo no aconsejo a la gente que no tribute y no pague impuestos porque va a recibir unos azotes. Sin embargo, la gente debe ser consciente de lo que son una inmoralidad y son un robo. Y yo tampoco creo que los ciudadanos debamos de tener unos deberes con el Estado. En todo caso, creo que lo que debemos tener es deberes con aquellas personas con las que nos lo imponemos de forma voluntaria. Y en todo caso, lo que tenemos que hacer para con los demás es respetarnos, respetar el proyecto de vida ajeno. Y para eso no creo que sea necesario pagar impuestos. Entonces, ¿para qué crees que sirven los impuestos? Bueno, los impuestos sirven, el Estado los utiliza para que las personas se sientan arraigados a ellos. El Estado, digamos, que crea ese estado del bienestar para que haya una relación y exista una dependencia entre los ciudadanos y el Estado. Para eso el Estado los utiliza. De hecho, los impuestos, hay 4 formas de gastar dinero, explicaba Friedman. La primera es gastar tu propio dinero en ti mismo. Esa es la forma más eficiente porque tú sabes, por un lado, cuánto te ha costado conseguir ese dinero y por otro lado, sabes qué es lo que quieres, cuáles son tus preferencias sobre ese dinero. Por lo tanto, esa es la manera más eficiente. Luego puedes gastar tu propio dinero en otros, que es, por ejemplo, cuando das un regalo, tratas de quedar bien, pero de minimizar los costes. Puedes gastar el dinero de otros en ti, que eso es un despilfarro, porque tú al final es como si llevas la tarjeta de la empresa, vas a querer ir siempre en business, vas a querer pagarte siempre lo mejor, y luego está la peor forma de gastar dinero, que es gastar el dinero de otros en otros, porque ni conoces la cantidad de trabajo que ha sido necesaria para obtener esos impuestos, ni conoces cuáles son las preferencias exactamente de todo el mundo, y por lo tanto cuando tú haces ese gasto, que es lo que hace el Estado del bienestar hace eso, gasta el dinero de otros en otros, está despilfarrando muchísimo dinero y por tanto el estado del bienestar, yo lo llamaría en todo caso estado del malestar, de que no puede, es imposible que cubra las necesidades reales de las personas. Entonces dirías que ese gasto en otros no es necesario. No hay gente que necesite en fin, los servicios que se prestan con los impuestos. Sí, claro. Pasan 2 cosas. Por un lado, los servicios que se prestan para la mayoría de personas que se prestan con los impuestos podrían ser prestados igualmente de forma privada. Es decir, precisamente porque son importantes, yo no quiero que los provea el Estado, yo quiero que los provea el mercado y la competencia. El sueldo más común en España son 16.000 euros. Con ese sueldo, digamos que la mayoría de personas, ese sueldo se estima que paga de impuestos entre lo que le paga el
propietario de la empresa, digamos, el que le da trabajo y lo que paga... ¿Eso sería trabajador. netos o...? Sí, de 16.000 euros netos, digamos que se pagan aproximadamente unos 9.500, 10.000 euros de impuestos. Con ese dinero, perfectamente puedes cubrir los gastos de todo aquello que hoy te proporciona el Estado, de carreteras, de sanidad, de educación. Por supuesto, hay gente que no cobra ese dinero, hay gente que vive en la pobreza más absoluta, pero bueno, esas personas yo creo que estarían provistas igualmente de servicios en caso de que todo fuese privado. Por un lado, a través de la filantropía, es decir, las personas, realmente sería la solidaridad quien ayudaría a esas personas y el altruismo. Las personas que realmente quieren ayudar serían quienes de facto estarían ayudando y no sería el Estado a través de un cobro de impuestos de forma coactiva. Y en todo caso, aunque digamos que esas personas no tuviesen un empleo en una sociedad libre, con muy pocas regulaciones, yo creo que sería muy sencillo que esas personas pasasen a participar de la sociedad y pasasen a formar parte de ella. Una persona pobre hoy, en un país rico lo tiene mucho más fácil que en un país pobre, evidentemente, pero aún así en un país rico tiene ciertas limitaciones para encontrar trabajo y empezar a generar empleo. Por ejemplo, si yo soy pobre de todas, es decir, yo en la pobreza absoluta, pero quiero encontrar trabajo, me tengo que ajustar al salario mínimo, por ejemplo, es decir, tengo que producir por encima de 1.000 euros. Y es muy difícil que, siendo pobre de todas y saliendo de la calle, yo me acerque a un empresario con malas pintas y le diga, oye, quiero empezar a trabajar aquí. Claro, es que el empresario me tiene que pagar 1.000 euros, le guste o no le guste. Por lo tanto, en una sociedad libre, con, digamos, libertad de contratación, libertad de despido, una persona pobre de todas podría ir a un empleo y ofrecer cierto contrato con el empresario de, oiga, mira, el primer mes yo no voy a cobrar nada. O yo voy a cobrar simplemente... ¿Eso no lo simplemente... precariza más todavía, por así decirlo? Bueno, inicialmente podría parecer, pero digamos que esa persona dice, yo el primer mes no cobro nada, solo quiero que me mantenga ese cuidado estético mínimo para que yo pueda ejercer este puesto de trabajo. Genial, pero a partir del segundo mes, si yo he producido, me pagas como un trabajador más. ¿Por qué el empresario no aceptaría eso? Es decir, está aceptando un mes de trabajo gratis, digamos, y a partir del segundo mes, si todo ha ido bien, puede mantenerlo, y si no, pues puede despedirlo. Y de esa manera, cualquier persona que sea absolutamente pobre de todas, en una sociedad totalmente libre, podría ajustarse al mercado igual que hace, digamos, ajustarse como cualquier otra persona y formar parte del sistema y, por tanto, poder proveerse esos servicios sin necesidad de esa caridad. ¿Cómo dirías que funcionan los servicios públicos en general? Pues los servicios públicos yo creo que funcionan bastante mal. Es decir, tenemos una sanidad con unas listas de espera terribles, una educación absolutamente estancada en la forma de educar de hace muchísimos años y la única forma de innovar es la iniciativa privada. Yo no digo que los servicios públicos sean malos en sí mismos porque la gente que los lleve a mala gana, los lleve queriendo que sean malos. Los servicios públicos son malos precisamente porque no hay un incentivo, primero, a mejorarlos y segundo, porque no existe cálculo económico dentro de los servicios públicos. No existe manera, no existen precios, no existe manera de saber, no operan buscando beneficios, buscando el ánimo de lucro. Operan, digamos, tratando de satisfacer unas necesidades, pero que como no hay ánimo de lucro y no hay precios, no se sabe cuáles son exactamente las necesidades. ¿Cuántos profesores debe haber por alumno? ¿Cuántos colegios debe haber en una determinada zona? La única forma de resolver esas preguntas es a través del sector privado, la iniciativa privada y del ánimo de lucro de los empresarios que tratarán de ofrecer los mejores servicios a los mejores precios. Y al final, si se reducen todos los impuestos, es decir, si se eliminan los impuestos de facto, todo ese dinero que hoy estamos pagando impuestos podría servirnos para pagar esos servicios y al final ocurre una cosa y es que el sector privado se ve afectado de forma negativa por el sector público. Primero, porque elimina muchísima demanda, es decir, toda la demanda del sector público hoy está en el sector público, si se eliminas el sector público pasaría a estar en el sector privado y ese aumento de la demanda haría que se aumentase la oferta y que potencialmente hubiese cosas más baratas, como ha ocurrido con todos los servicios que se han privatizado ahora en la historia, como la alimentación. Y claro, eso es importantísimo para que pueda funcionar la sociedad. ¿No te parece todo esto como un poco teórico, por así decirlo? O sea, sí, ¿cómo se lleva a la práctica, no? O sea, porque... Sí, evidentemente yo no pulsaría... Rothbard decía que había un botón rojo que tú lo pulsas y eliminas el Estado, eliminas los impuestos, eliminas todo eso. Yo no pulsaría eso en ningún caso porque hoy hay muchísimos servicios que históricamente o en muchas sociedades han estado privatizados, han formado parte de las empresas privadas, pero que hoy han monopolizado el Estado y que, por tanto, si los elimino de un momento a otro, esos servicios no van a estar cubiertos de ninguna manera y va a haber un caos en la sociedad terrible. Pero sí que es verdad que lo que se debe hacer, es decir, conociendo todo esto, lo que hay que hacer es recortar lo máximo posible los impuestos para que el dinero esté en manos de las personas, que son quienes hemos dicho, precisamente son los que mejor gastan ese dinero, y ese dinero en manos de las personas pues sería gastado de forma más eficiente. Insisto que tampoco
creo que sea especialmente realista en el momento social en el que estamos, que se elimine el Estado y que se eliminen todos los impuestos. Sí que es verdad que hay quizás unas partidas mínimas, seguridad, justicia y defensa principalmente, que sí que podrían ser cubiertas por el Estado, al menos hoy, porque insisto que como vivimos en un mundo de estados, sería muy fácil que cualquier otro Estado, si aquí no hubiese tal, entrase y nos colonizase, digamos. Por lo tanto, que haya un Estado mínimo de seguridad, justicia y defensa me parece razonable. ¿Y ese Estado mínimo cómo se financia? Evidentemente con impuestos. Que los impuestos sean un robo y que moralmente sepamos que sean un robo no significa que para esas tres partidas quizás no podamos permitirnos ese robo. Lo que pasa es que, claro, hay una diferencia muy grande en que haya un impuesto, digamos, único, digamos, IRPF, y sea del 5 o 6%, o incluso progresivo, no tendría problema, o IRPF e IVA. Pero no es lo mismo que haya eso a que haya una expoliación del 50%, que es lo que prácticamente ocurre hoy. ¿Tú usas algún servicio público ahora mismo? Probablemente sí, porque yo he venido a unas carreteras que han sido puestas y construidas por el Estado, que son mantenidas por el Estado. He pasado por unas calles que están mantenidas igualmente por el Estado, por lo tanto, evidentemente, sí uso un servicio público, pero es que lo uso porque no tengo otra alternativa. Es decir, esos servicios son públicos porque el Estado los ha provisto así. ¿Podrían haber sido provistos igualmente de forma privada? Por supuesto. Si no existiese el Estado, la demanda de venir en carreteras existiría igualmente, la demanda de pasear por las calles existiría igualmente y podrían ser provistos por otras entidades. ¿Y conoces a alguien que ha recibido a lo mejor alguna ayuda o apoyo del Estado? Sí, no necesariamente, quizás no conozco a nadie que hubiese sido pobre de todas, hubiese recibido una ayuda del Estado, pero sí que conozco a mucha gente que, por ejemplo, ha recibido becas y que evidentemente le han venido bien. Ahora, insisto, si a toda esa gente no le hubiesen expoliado el dinero previamente, no hubiesen necesitado probablemente esas becas, y hubiese podido mantener simplemente su propio dinero. Entonces, ¿tú dirías que el dinero de los impuestos en España pues no se gasta bien? Bueno, eso por supuesto. En España, ni probablemente en ningún país del mundo. Obviamente hay países que gestionan mejor sus impuestos que otros, pero en España por supuesto que no. Insisto que tenemos uno de los países donde se dice que la sanidad es buenísima, pero si tienes un problema grave de verdad, o te esperas meses pudiendo prolongar mucho más tu problema y que sea grande, o te vas a un servicio privado, que es lo que hace la mayoría de personas. De hecho, fíjate si la gente es consciente de que no se proporcionan bien los servicios públicos en España, que todos los funcionarios que tienen la posibilidad de elegir la seguridad social o elegir MUFACE, eligen MUFACE, es decir, eligen un sistema sanitario cubierto por seguros privados antes que el sistema público. Pero no dirías el 90%. Que quizás si ahora mismo los servicios no funcionan bien con los impuestos que se pagan, si se recortara o se redujeran los impuestos, irían todavía peor. Claro, es que es, digamos, lo que ocurre siempre con el sector público, ¿no? Como un servicio no funciona bien, o bien la sanidad o bien la educación, ¿qué es lo que se hace? En vez de decir, oiga, mira, esto no funciona bien, vamos a recortarlo y vamos a dejarlo a la iniciativa privada que sí que está funcionando eficientemente y vamos a devolver el dinero a los ciudadanos para que ellos contraten la iniciativa privada. En vez de hacer eso, lo que hacen es, bueno, este servicio no funciona nada bien, pues vamos a regarle de más dinero y más dinero y más dinero. Y le regan con más dinero y sigue sin funcionar. Por lo tanto, es evidente que no tiene salida. Obviamente, sí que hay países en los que los servicios públicos pueden funcionar un poco mejor. Pero bueno, sí que es verdad que en España por lo menos no ocurre y no tiene pinta de que vaya a ocurrir. ¿Qué podrían hacer los políticos para que confiaras más a dónde va tu dinero? ¿Qué podrían hacer los políticos para que confiaran más dónde va mi dinero? Hombre, probablemente en una sociedad, digamos, mínima, de servicios mínimos, donde la mayoría de servicios que hoy están provistos por el Estado sean provistos por la iniciativa privada, los políticos no tendrían ni que existir. Es decir, ¿y hoy en España? Hoy en España, pues lo que tendrían que hacer es dejar de montar chiringuitos y dejar de montar servicios que generan despilfarro absoluto y mostrar a la población, digamos, mucha más transparencia con las cuentas y con cuál es la realidad del país. Obviamente, recortar en chiringuitos no soluciona todos los problemas de deuda que tiene España, porque España tiene partidas de gasto mucho mayores que los chiringuitos no son nada en comparación, por ejemplo, con las pensiones, y lo que deberían hacer los políticos es explicarnos cuál es el problema real de España y a partir de ahí pues ya ponerse a recortar. Obviamente, quitar impuestos va de la mano de recortar gasto público, y recortar gasto público, insisto, no es solo recortar chiringuitos, que sería muy importante para, digamos, que la sociedad estuviese contenta con los políticos, pero lo que tendrían que hacer los políticos si quieren recortar impuestos es recortar las partidas importantes que son las pensiones y la educación y la sanidad. ¿Por qué crees que este movimiento antiimpuestos está surgiendo con más fuerza ahora entre los jóvenes? ¿Por qué son los jóvenes? Bueno, probablemente porque somos los jóvenes quienes estamos pagando más el coste de todos los servicios que estamos viendo que no están funcionando. Nosotros estamos viendo cómo, por ejemplo, estamos pagando un sistema de pensiones
que es ineficiente, que es decir que el sistema de pensiones es un esquema Ponzi, me parece muy generoso con el sistema de pensiones, porque en un esquema Ponzi, tú cuando detectas que estás en un esquema Ponzi, puedes salirte, dejar de meter dinero ahí y punto, y tú aquí no puedes hacerlo. Tú aquí, cuando detectas que el sistema de pensiones es un sistema Ponzi, te tienes que mantener y seguir pagándolo, y los jóvenes obviamente notamos esto. Y importante decir que yo con esto no digo que no haya que pagar las pensiones actuales, ojo, la generación anterior ha sido engañada gravemente con las pensiones, se les ha estafado, se les ha dicho que había una hucha y tal cosa no ha ocurrido en ningún momento, y por tanto esa gente hay que ampararla igualmente. Esa gente no ha tenido la capacidad de tener ahorro privado porque lo ha destinado todo al sector público, y por lo tanto hay que seguir pagándole. Pero lo que tenemos que hacer la generación joven es decir, oiga, nosotros vamos a pagar doble, vamos a pagar por la generación que hoy tiene las pensiones y vamos a pagar de forma privada por la nuestra. Y lo que no queremos hacer es seguir pagando por la suya, pero seguir pagando por la nuestra de forma pública, para que nos demos cuenta que en 50 años ni tengamos pensiones, ni tengamos sanidad, ni tengamos educación, y tú crees que no va a recibir pensión. Bueno, yo por supuesto que no. Bueno, sí, yo voy a recibir pensión, por supuesto, una pensión privada. Pero pública no. Pública de ningún tipo. Digamos que muchas personas cuando hablan de las pensiones hablan de que las pensiones lo que hacen es devengar un derecho de cobro futuro sobre lo que tú estás pagando. Pero eso es radicalmente mentira. Si tú tuvieras una pensión privada, tú podrías devengar ese derecho frente a la empresa privada que te ha prometido eso. Y podrías llevarlas a los tribunales y decir, oigan, mira, ustedes han estado 30 años cobrándome y me han prometido esto y hoy no lo están haciendo. Y un juez, evidentemente, podría darte toda la razón. Sin embargo, en el sistema público, si mañana el Estado decide subir la edad de jubilación a los 80 años y decide que en vez de cobrar las pensiones que me corresponden voy a cobrar mucho menos porque no salen las cuentas, que de hecho no van a salir, yo no puedo hacer nada, yo no puedo llevar al Estado a los tribunales. Por lo tanto, los jóvenes, siendo conscientes de todo esto, somos quienes nos estamos dando cuenta de que esta situación es insostenible y que tenemos que pararla en la medida de lo posible. Entonces dirías que hay un conflicto generacional, por así decirlo, jóvenes mayores, y este conflicto es mayor, por así decirlo, que el económico entre rico y pobre. Bueno, no creo que haya un conflicto. Insisto en que yo no quiero quitarles la pensión a nadie. Yo creo que esa gente ha sido estafada. Lo que no quiero es ser estafado yo de vuelta. Entonces, hay un conflicto evidentemente quizás entre las personas mayores que no se solidarizan, digamos, con esta situación y no tratan de buscarle remedio, en el sentido de que nosotros, insisto, yo no quiero quitarle la pensión, pero yo quiero que ellos sean conscientes de cuál es el problema que existe. Por lo tanto, si hay conflicto, en todo caso hay conflicto entre que ellos quieran entender el problema y nosotros queramos solucionarlo. Pero yo no quiero enfrentarme contra ellos en tanto en cuanto yo no quiero que no cobren pensión. ¿Y qué se podría hacer entonces, en ese caso, en España a día de hoy? Con el tema de las pensiones en concreto. Bueno, lo que se tendría que hacer en España con el tema de las pensiones es transicionar a un sistema de capitalización, como ocurre en muchos otros países, como por ejemplo Chile, en el que, digamos que durante un tiempo, el tiempo de la transición, los ciudadanos, los jóvenes y las personas que están en edad de trabajar, tengamos que pagar, por un lado, las pensiones públicas de los actuales jubilados, y por otro lado, nos dejen pagar de forma privada nuestras propias pensiones. Insisto, yo no necesito, es decir, para mí lo ideal sería que yo sea quien decida cuánto contribuir a mi pensión, cuándo empezar a hacerlo, pero si el Estado quiere garantizarme la pensión, que me obligue a pagar mi pensión privada. Ahora, que sea privada y que sea por capitalización, es decir, que yo invierta un dinero, ese dinero se invierta en empresas y digamos que cuando llegue mi edad de jubilación me devuelvan todo ese retorno privado que yo he hecho a través del sistema de capitalización. Y mientras tanto, insisto, yo pago el sistema de reparto a las personas que se encuentran hoy en él, pero yo no quiero participar de ese sistema de reparto. Entonces el sistema la forma de solucionarlo es transicionar, que lleguen unos políticos que digan la verdad y que digan, oye, el sistema de pensiones no va a funcionar, hay que transicionar y hay que transicionar de esta manera, y esta generación tiene que pagar doble. Bueno, te preguntaba si dirías que hay que recortar ahora mismo en sanidad o educación. Hombre, por supuesto yo creo que hay que recortar en sanidad y educación porque son unos servicios que son ineficientes, que no funcionan, y que lo que hay que hacer es, igual que se transiciona en el sistema de pensiones, yo creo que lo que hay que hacer es transicionar en el sistema sanitario, empezar a proveer cada vez menos al servicio público de sanidad para que exista una demanda privada de este y las empresas privadas puedan evolucionar. Obviamente yo no eliminaría todos los servicios todos los servicios sanitarios y educativos que hoy provee el Estado, porque si yo los cierro mañana va a haber una super demanda agregada de esos servicios que no va a estar cubierta en ese momento por el sector privado. Por lo tanto, yo lo que quiero es, durante un tiempo, empezar a recortar, empezar a revisar el sector privado, de que se vaya recortando cada vez más y que ellos puedan empezar una iniciativa privada para solucionar esos problemas. Insisto que la sanidad ni siquiera es un sistema tan caro, es decir, los servicios absolutamente impagables se cubrirían a través de seguros, de mutuas de trabajadores, pero bueno, esencialmente de seguros, y los servicios menos esenciales, es decir, consultas típicas, sí que se cubrirían a través de ahorro privado. Ahora bien, que hay que recortar el sistema, por supuesto, pero ese recorte del sistema va de la mano de devolver el dinero a los ciudadanos, es decir, va de la mano de recortar los impuestos.
Mi pregunta, quería preguntarle también sobre un modelo de referencia, ¿no? A nivel práctico y demás, porque es cierto que en España, según los últimos datos que he mirado, una presión fiscal del 37,3% en 2024, y sí es cierto que ahora mismo estamos por debajo de la media de la Unión Europea y por debajo de otras potencias europeas como Alemania, Francia, Italia o Polonia, por ejemplo. ¿Qué decir? Entonces, ¿cómo es la presión fiscal en España, por así decirlo? Correcto. La presión fiscal en España puede parecer, en comparación con el resto de Europa, que es baja, en tanto en cuanto, como tú dices, estamos por debajo de la media europea. Ahora bien, lo primero que hay que mirar es cómo está ocurriendo esa presión fiscal. En países como Dinamarca, como Suecia, no hay impuestos que vayan contra el patrimonio, por ejemplo, no hay impuestos, digamos, que carguen demasiado la productividad. Y en España sí que los hay, es decir, digamos que son impuestos distintamente distribuidos. En ese tipo de países, para empezar, los servicios públicos funcionan bastante mejor, pero independientemente de eso, el problema con lo que tú has mencionado es que los impuestos de esos países no castigan la producción, no castigan a la gente productiva. Por lo tanto, muchos empresarios pueden ir allí, pueden capitalizarse y pueden aumentar su riqueza en esos países. En este país lo que se hace es sí que se castiga todo eso. Por lo tanto, aunque parece que la presión fiscal en España no es tan alta en esos términos numéricos, sí que lo es para la generación de riqueza. Y que haya una presión fiscal muy alta genera que se te vaya mucho el capital. Por un lado el capital financiero, es decir, por un lado los empresarios, pero por otro lado el capital humano, es decir, las personas, los trabajadores cualificados que quieren producir, que quieren ganar dinero a partir de lo que producen y que se dan cuenta de que en este país les expolian y que en otros igual les expolian también, pero de otras maneras. Es decir, no directamente a través del fruto de su trabajo. Les expolian, por ejemplo, a través del consumo. El IVA en Dinamarca, por ejemplo, es del 25% y además es tipo único. No es como en España que hay productos exentos. Entonces, sí que le expolian igualmente, pero le expolian quizás a partir de que esté obligado a consumir, pero no de lo que produce, no de lo que trabaja. Entonces, obviamente hay una diferencia muy grande. Y en cuanto, no sé si la pregunta iba por ahí también, en cuanto a modelos de referencia... Sí, eso. Correcto. En cuanto a los modelos de referencia que yo creo que debemos asumir, pues bueno, son modelos, por ejemplo, similares al de Suiza. Es decir, no sé si sean mini-estados, pero bueno, cantones en el que haya competencia entre ellos y que por supuesto tienen una tributación mucho más baja, que tienen una capacidad privada mucho mayor, porque hay una mayor demanda privada. Al haber impuestos más bajos, la gente puede ahorrar mucho más y puede gastar mucho más en esas partidas. O por ejemplo, el caso de Singapur, que es un país que tiene una sanidad, no es del todo privada, pero bueno, sí que tiene un componente privado importante y que es un ejemplo a seguir. Y bueno, partiendo de todo esto que me comentas, ¿no? ¿Por qué crees que no se están bajando los impuestos en España, ¿no? Y también quería preguntarte si crees que hay algún partido político que sea realmente antiimpuestos o que te represente a ti con lo que me cuentas. Ok. Disculpa, ¿puedes repetir la primera pregunta? La primera pregunta era que ¿por qué crees que efectivamente no se bajan los impuestos? Bien, yo creo que no se bajan los impuestos, primero porque las personas no quieren ser libres. Es decir, las personas prefieren la seguridad de, bueno, este servicio es público, no funciona muy bien, no me gusta mucho, las carreteras están mal, la sanidad tiene lista de espera, la educación está estancada, pero bueno, lo tengo asegurado, entonces la gente, digamos, que prefiere esa seguridad a luchar por la libertad. Y como no luchan por la libertad, no luchan porque bajen los impuestos, sino luchan porque se reduzca el macroestado que tenemos y este estado que yo he llamado el estado del malestar. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, ¿qué partido político creo que es antiimpuestos? Bueno, creo que de los principales partidos, absolutamente ninguno es antiimpuestos. Creo que todos los principales partidos son socialdemócratas. Creo que todos los principales partidos, desde Podemos hasta Vox, lo que quieren es utilizar el poder del Estado a su favor. Es decir, evidentemente el PSOE, pues, por ejemplo, lo utilizará de una manera, pero Vox lo va a utilizar igualmente de otra totalmente distinta. Es decir, lo único que quieren es coger el poder del Estado, asumir el poder del Estado y utilizarlo como ellos consideran oportuno, pero desde luego no quieren recortarlo o reducir ese poder. Si hubiese algún partido al que yo tuviese que votar de manera obligatoria, o si hubiese algún partido, si yo tuviese que votar de forma obligatoria, quiero decir, y tuviese que elegir un partido, probablemente elegiría algún partido minoritario como el Partido Libertario, que es un partido que muy poca gente conoce, pero que es un partido que efectivamente está en contra de los impuestos, entiende que son un robo, entiende que son una inmoralidad, pero sí es verdad que bueno, entiende que quizás habría que pagar esas contribuciones mínimas que yo te he comentado de educación, de justicia, sanidad y defensa. Sí es verdad que insisto en que yo creo que eso tampoco es necesario, pero bueno, en este momento histórico vamos a entender que sí, y ese partido así lo entiende. Ante esta situación o tu consideración al final de los impuestos, que como has dicho antes, crees que son un robo, ¿dirías que está justificado cometer fraude fiscal? ¿O te lo plantearías tú? No, para nada. Yo, igual que lo que te comentaba un poco al principio, yo no quiero que el esclavo no se someta al amo porque le va a castigar
Y entonces, pues yo no quiero que no paguemos impuestos porque sabemos que nos van a castigar. Ojo, hay que saber, hay que pagar impuestos, es decir, tenemos que pagar los impuestos, pero tenemos que ser conscientes de que somos esclavos. Eso es lo importante, saber conscientes de que somos esclavos, de que la esclavitud es una inmoralidad y de que hay que pagarlo porque si no nos van a faltar. Ojo, esto no significa que yo no recomiende a la gente que trate de vivir en la medida de lo posible al margen del Estado, en tanto en cuanto se puede. Es decir, hoy, gracias a Internet, podemos publicar mucha información sin la necesidad de que el Estado lo supervise, podemos obtener mucha información sin la necesidad de que el Estado supervise, podemos incluso a través de algunas criptomonedas, aunque hoy no funcionen como dinero como tal, pero a través de Bitcoin, por ejemplo, podemos empezar a independizarnos monetariamente del Estado. Por lo tanto, sí que recomiendo a la gente que se independice lo máximo posible del Estado, ahora bien, que no intenten hacer fraude fiscal. ¿Qué piensas, por ejemplo, de la gente que dice, pues me voy de España porque esto es un infierno fiscal? ¿Qué te parece esto, no? ¿Te lo plantearías tú, por ejemplo? Hombre, las personas que se van a España porque dicen que es un infierno fiscal me parece totalmente razonable. Es decir, España pagas y más las rentas altas, pero bueno, todo el mundo paga prácticamente el 50% de lo que gana y eso es un expolio en toda regla. Obviamente la palabra expolio es subjetiva, pero si el 50% de lo que gana es un expolio, no sé qué es lo que es. Antes de Obama, por ejemplo, en Estados Unidos, el tipo impositivo máximo era del 35%. Un trabajador cualificado en Estados Unidos o un empresario en Estados Unidos que paga el 35%, en ningún caso se va a venir a España para pagar el 50%, porque lo va a haber una... Depende de tus ingresos también, ¿no? Sí, depende de tus ingresos, pero igual que vemos que muchos youtubers, por ejemplo, se van de España para pagar menos impuestos, o que hace relativamente poco Ferrovial, una empresa española, se fue de España para pagar menos impuestos, lo que hay que valorar no solo es por qué todas esas empresas se van, sino por qué no viene ninguna. Y es que no viene ninguna por la carga impositiva que tenemos, y todas las que se van por la carga impositiva que tenemos, tanto Ferrovial como los youtubers, como aquel empresario americano que te digo, que pagando el 35% antes de Obama, nunca hubiese querido venirse a España a pagar el 50%. Bueno, sí, hay quien viene también, ¿no? Que hay alguna empresa que sí acaban viniendo. Mismo BlackRock, si no me equivoco. Sí, pero vamos a ver, no vienen tributariamente a España, vienen, es decir, siguen tributando en los países de origen, en los países donde donde es más beneficioso fiscalmente. No vienen por las ventajas tributarias. Si tuviésemos un IRPF, imaginemos unos impuestos únicos de IVA e IRPF del 5 y 10%. El nivel de empresas que traeríamos seríamos el Nueva York del siglo XXI, seríamos Singapur, seríamos Dubái, seríamos la prosperidad de todos estos países, pero preferimos tener una carga fiscal altísima que lo que hace es sacar todo el buen capital y impedir que entre. Pues por mi parte sería eso todo. Fenomenal. Bueno, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias.